Dios y eterno Padre, santo es tu nombre. Señor, en esta hora te agradecemos por los talentos que tú estás dándole a cada hijo tuyo. Te agradecemos porque estos tus hijos están decidiendo utilizar los talentos para alabarte y para glorificarte. Oh Padre eterno, y para edificar a tu pueblo aquí en esta tierra. Que eso siga así, que eso siga en crecimiento. Manifiéstate en esta clase como tú entiendas, para gloria y honra de tu nombre. Que nuestra mirada esté en Cristo Jesús, que nuestros oídos estén en sintonía con el cielo y tu palabra, y que tú nos edifiques en esta tarde. Oramos en Jesús. Amén, Señor. Dios me los bendiga. Saludo a Pito y a Aide, que no los había saludado de manera personal. Saludo a Wilmary y a Susepa, a su familia, a Said, Jaime, Yamil y Yamil. Dios los bendiga a todos. Sobeida y Ayala, y cuando los vi entrar, entraron sin Jessy. Yo me sentí triste. Yo dije, Jessy no está, pero ya Jessy está aquí. Margarita y su esposo, Ave María, Hipólito, no había saludado tampoco a Aida y a Acevedo. A Maroni le había saludado, pero a la mamá de Maroni y a su tía no le había saludado. Mari Carmen, tú y yo no nos hemos saludado hoy tampoco, ¿verdad? Así que bendiciones del cielo para todos los que no habían saludado. A Zoeli tampoco, y a Nayeli. Qué bueno que... Nayeli, tú tienes un talento, yo no te he escuchado, pero yo te escuché en una grabación de otro nivel. Así que cuando tú vas a venir aquí a cantar y a alabar el que te ha cuidado y te ha bendecido, ya está aquí, que tú vas a cantar hoy ahorita, ve pensando lo que tú vas a cantar ahorita. Se asusta y dice, no vuelvo para allá. No, quédate tranquilita. Mira, pues nada, y agradezco a Zoeli, cógete ese micrófono anaranjado que creo que es el que tiene sonido. Qué bueno es Papá Dios. Se han ido 20 minutos, pero vamos a avanzar rapidito. Estamos hablando de los 7 sellos y ustedes saben que el sábado pasado yo me quedé para iniciar hoy, salieron, ¿qué cosa? Venciendo. Ahí lo dejé, ¿verdad? ¿Tú crees que el otro día en la madrugada el Señor me dice, tú no has hablado de la corona, tienes que hablar de la corona, y la corona está antes de, y salieron venciendo y para vencer? Así que en esta, vamos a aprender esto primero. Vamos a ir para atrás. No, yo estoy yendo para atrás. Ajá, sí, aquí. Eso es de la vez pasada, todo eso es de la vez pasada. Entonces, parece que ahí estamos. Nosotros hemos hablado hasta el momento del caballo y ustedes me van a ayudar a identificar quién es el caballo. Según Zacarías capítulo 3, versículo 10, el caballo es, ¿qué cosa? La iglesia, porque hablaba del rebaño, ¿verdad? De la tribu de Judá, que era su caballo de honor, su caballo para la batalla. Hemos hablado también ¿de quién? Del jinete, y dijimos que el jinete es Jesucristo, pero ya tú estás viendo cómo estamos poniendo el camino, porque el jinete, además de representar a Jesucristo, también representa la predicación del evangelio, y ya empezamos un poquito con eso cuando hablamos del arco y de las flechas, ¿verdad que sí? Y enfatizamos el sábado, y lo menciono solamente de manera fugaz, que el arco y la flecha quien lo tiene es el jinete y no el caballo. Y eso tiene un gran simbolismo. Insisto, cuando usted se pare aquí, como se paró el hermano Juan Torres en esta mañana, usted asegúrese que usted se pare para compartir la palabra de Jehová y no sus propias opiniones. Y qué bien fuimos bendecidos, alabamos al nombre de Dios por eso. Así que ahora vamos a hablar de la corona de manera rápida y luego salieron venciendo y para vencer. Ahí dice, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Y yo quiero decirte que lo que el que está montado en el caballo tiene, de manera directa se lo entrega al caballo, ¿ok? De manera indirecta, porque el caballo, que es la iglesia, va a hacer uso de la palabra, como lo vamos a ver en un momento cuando hablemos de saliendo para vencer. Y de igual manera, el que está montado recibe una corona
como ejemplo de lo que tú y yo vamos a recibir. Santo el nombre de Jehová. Por eso es que cada vez que nos vayamos profundizando en el libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que este libro fue entregado a la iglesia con un propósito en específico. Y es que la iglesia se convenza de cuánto Dios nos ama, ¿verdad? Que nos podamos convencer de cuánto Dios nos ama y de cómo Él está en control para defender y hacer que su iglesia salga victoriosa. Entonces, dos términos en griego para la palabra corona es esta, Stéphanos, y la otra es diadema. Nosotros conocemos mucho la diadema, sobre todo nosotros las mujeres, a ver quién tiene una diadema aquí hoy, ok, pero no es esa diadema en específico, ok. Mi mamá tiene una diadema, Maroni tiene una diadema y no sé si algún otro, pero no es exactamente esa diadema, pero el término, repito, nosotros lo conocemos, Stéphanos y diadema. Apocalipsis 6:12, lo pongo ahí, esta es la Biblia interlineal de griego y español, y entonces yo quiero que ustedes vean ahí donde dice Estéfano, a la parte de abajo está traducido como corona, porque yo hago eso para que ustedes puedan saber de qué tipo de corona es que realmente se está hablando, ¿ok? La palabra en el original griego era Stéfanos. Ahora vamos a ver, yo busqué la definición de Estéfano y ahí está, pero está muy pequeña. Lo que yo hice es que esos dos párrafos los puse por separado. Entonces vamos a ver lo que dice el primer párrafo. El Estéfanos o Estéfanos. En latín es clasificable como una corona oberta, corona abierta. Es un tipo de corona abierta de origen bizantino, cuyos orígenes se hallan en la época clásica greco-romana. El término Estéfano significa propiamente corona, refiriéndose a las coronas hechas o ramas utilizadas en la época romana antigua. Lo puedes dejar ahí, Soeli. Entonces, ustedes recuerdan que el apóstol Pablo dice que los que corren en el estadio a la verdad corren y luchan y de todo se abstienen para obtener una corona como corruptible, una hoja abierta, ¿verdad? Una estéfano y que era de rama. Pero él dice, pero nosotros no, nosotros luchamos por una corona como incorruptible. Ahora, vamos a seguir leyendo desde esa partecita donde indica la flecha. El significado de un estéfano o corona abierta era que sobre el que la portaba generalmente existía un monarca o autoridad superior a quien obedecía. Por otra parte, aquel que no tenía a nadie que ejerciese poder sobre él llevaba en cambio unos esquema o corona cerrada. Y eso es interesantísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque ¿quién es que lleva la corona? ¿A quién fue que se le dio la corona? Al que estaba montado en el caballo, ¿verdad? Esa corona. Y la corona abierta indicaba que había un monarca o una autoridad superior a él. Y yo digo, qué grandiosa la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué interesante. Jesús se sometió a la autoridad del Padre. Y yo quiero decirte que estamos hablando en relación a la encarnación de Cristo Jesús y a su rol o participación en este planeta Tierra para otorgarte salvación a ti y para otorgarme salvación a mí. ¿Cómo dice ahí? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Detente ahí, Soeli. Eso es la clave para que tú y yo venzamos. Si tú y yo entendemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada, ya empezamos con el pie derecho. Pero si todavía tú te crees o todavía yo pensara que yo sí puedo hacer cositas, pues mira, lo que está asegurado es la derrota. Pero la clave de la victoria es empezar reconociendo que ¿qué cosa? Que nada podemos hacer por nosotros mismos. Sigue leyendo, Soeli. Según algo así justo, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjate que el que montaba el caballo recibe esta corona y la corona era indicativo de que sobre él había un monarca o una autoridad superior, y cuando Jesús se encarna en esta tierra, él reconoce porque él desactivó, por así decirlo, su divinidad y él fue hecho carne, se hizo 100% humano, y aunque el diablo le dio con todo lo que le dio, él se abstuvo de pecado, ¿ok? Porque él sabía que él no podía, pero el Padre podía. Santo el nombre de Jehová, y esa tiene que ser la experiencia tuya y mía. Y estamos creciendo en esa experiencia.
Así que otros versículos más que nos indican a nosotros que él se sometió al Padre. Juan 4:34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Viste? El que lo envió, lo envía porque tiene autoridad, ¿verdad que sí? Si no, no lo enviara. Entonces él se sometió a esa autoridad y él dijo, ok, yo voy para allá y yo voy a cumplir con tu voluntad, y cuando yo cumpla con tu voluntad, mi obra habrá acabado. Juan 14:10 también dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Palabra que le dirigiera a Felipe cuando le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice, pero mira, las palabras que yo os hablo, no las hablo de qué cosa, sino como, Zoeli. El Padre que mora en mí, el que hace las obras. Y esa tiene que ser la experiencia del pueblo de Dios en esta etapa que nos ha tocado vivir. Y como yo insisto, yo voy tras eso. Que mis palabras no sean las mías, sino que sean las del Padre. Y que lo que yo haga no sea lo que yo quiero hacer ni mi voluntad, sino que podamos cumplir con la voluntad del Padre. Y les motivo a todos para que vayamos tras eso. En la hora más oscura y difícil, Jesús se sometió a la autoridad del Padre. ¿Cómo dijo lo que está en azul? Padre mío, hágase su voluntad. Hágase tu voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Tú estás viviendo una hora oscura. Sométete a la voluntad de Dios y espera en Él. La experiencia de Pablo, mira qué cosa, ese léelo completo, Suele. He peleado la buena batalla. Ay, cuántos quisieran estar en las zapatillas del apóstol Pablo. Ay, santo, ¿verdad? Si esa fuera ya nuestra experiencia, que nosotros pudiéramos decir esas palabras, adelante. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su herida. Qué glorioso. La corona de la cual está hablando el apóstol Pablo ahí, y es de una corona de Estéfano, ¿verdad? Estéfanos, ese tipo de corona. Y me gusta que la corona, ¿quién es que te la va a dar? Entonces, si la corona te la va a dar el Señor, ¿por qué rayos seguimos buscando aprobación del otro ser humano? ¿Viste? Si quien te va a dar la corona es Papá Dios, pues ¿qué aprobación tú tienes que estar buscando? ¿La de Papá Dios? Y entonces dice el apóstol, mira, pero el apóstol, Papá Dios no tiene poquitas coronas. Es que me da una a mí, se le acabaron. Él dice, no, él tiene una corona. Debo decir que eso fueron las palabras del apóstol Pablo cuando estaba para ser decapitado por allá por orden de, si mal no recuerdo, de Nerón. Puedo equivocarme. Juan, ayúdame en eso. ¿Quién dio la orden para decapitar a Pablo? Nerón, pues lo dijimos correcto, Nerón. Así que él dice, mira, acá ya me voy a expirar, pero la corona de la vida eterna, la corona de justicia me la va a dar el Señor. Aquí en la tierra no me están haciendo justicia, pero la corona de justicia me la va a dar el Padre Celestial. Yo te pregunto, ¿tú sientes que aquí en la tierra no te están haciendo justicia? Espera en Jehová, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Y no solamente que Él hará, Él te dará ¿qué cosa? La corona. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis 2:10 también dice, sé fiel hasta cuándo, Zoeli. Hasta la muerte. ¿Y qué cosa? La corona de la vida. Y yo vuelvo a preguntarles, iglesia, ¿usted siente que a usted no se le está haciendo justicia? Pues yo quiero decirle que si hay alguno aquí que siente que la vida ha sido completamente injusta o que esté viviendo en el presente una experiencia que sea completamente injusta, que sepa que usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque el Espíritu lo trajo. Y el Espíritu quiere que tú entiendas que aun cuando en la tierra no se te hace justicia, Dios puede hacerte justicia. Santo es su nombre. Y tú debes ser fiel a Dios, no matter what, ¿ok? No importa lo que pase, tú debes ser fiel a Dios, entendiendo que al final del camino Él no miente, Él te va a dar la victoria, te va a dar la corona de vida eterna. Muy bien, eso es lo que tengo en relación a la corona. Ahora salió, ¿qué cosa? Venciendo. Y luego vamos a ver el para vencer, porque en ambas cosas hay un mensaje
glorioso para nosotros. Pero yo creo que el para vencer quizá no nos dé tiempo en esta clase. La pregunta es, como Jesús es nuestro ejemplo, antes de ir a la iglesia, al caballo blanco, vamos a ver cómo Jesús salió venciendo. ¿Ustedes quieren saber cómo Jesús salió venciendo? ¿Saben por qué es importante que lo sepamos? Porque lo que Jesús le enseñó, o sea, lo que Jesús practicó, entonces luego la iglesia lo emuló, lo imitó, ¿verdad que sí? Lo imitó. ¿Cómo Jesús salió venciendo? Lee solamente lo que está en rojo y azul. Y vino él el tentador y le dijo, él respondió y dijo, escrito está. El diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Jesús le dijo, escrito está. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, Jesús le dijo, escrito está. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo Jesús salió venciendo? ¿Con qué cosa? Con la palabra. Santo el nombre de Jehová. El diablo vino y lo tentó fuerte. De hecho, hemos aprendido que la primera tentación tiene que ver donde Adán y Eva precisamente cayeron en pecado, que tenía que ver con el apetito, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así que Jesús entiende que está débil, Jesús está vulnerable, pero en su momento de debilidad y vulnerabilidad, él se aferró a ¿qué cosa? ¿Tú no crees que eso es una lección gloriosa para nosotros? Porque mira que nosotros tenemos que enfrentar situaciones que no deseamos enfrentar, pero pues si al árbol verde le hicieron esto, ¿qué no le harán al seco? ¿Verdad que sí? Y como vimos la vez pasada, y todo el que quiera vivir piamente padecerá persecución. Entonces, Jesús de entrada, iniciando su ministerio, se bautizó y de su bautismo fue al desierto, fue a consagrarse, fue en ayuno, fue en oración, en gemido y clamor, y allí fue Satanás para venirle a hacer para intentar hacer de él un hombre de derrota, de fracaso, donde el enemigo pensaba iba a tener su primera victoria contra, ¿verdad? Contra Jesús. Y te digo algo, tú y yo podemos alabar y glorificar el nombre de Cristo Jesús, porque en este estado de debilidad y vulnerabilidad que Jesús estaba, Jesús no utilizó otra arma que tú y yo no podamos utilizar. Y a eso yo digo, gloria a Dios. O sea, en ese estado de debilidad y vulnerabilidad, Jesús se aferró a la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque tú y yo también íbamos a estar vulnerables, porque tú y yo también íbamos a estar débiles, porque a tu vida y a mi vida también se iba a acercar el tentador tratándonos de destruir. Y el Señor Jesús dijo, no, yo le voy a enseñar a mi iglesia, yo le voy a enseñar a mi gente cómo se vence al enemigo. Y al enemigo se vence con la palabra. Santo el nombre de nuestro Dios. Seguimos por aquí. Entonces Jesús salió venciendo ¿con qué cosa? Con la palabra. Ahora bien, ¿cómo la iglesia apostólica salió venciendo? Y la iglesia apostólica es el caballo blanco. Y yo quisiera en esta hora volver a orar, porque lo que vivió la iglesia apostólica lo vamos a vivir nosotros nuevamente. Yo no sé si ustedes, todos los que estuvieron aquí presentes, disfrutaron tanto el tema como lo disfrutamos de la mañana, como lo disfrutamos mi hijo y yo. Y mi nene cada rato me hacía un comentario y dándome indicativo que él lo estaba entendiendo y lo estaba disfrutando, porque es palabra. Y yo digo, wow, Señor, es que esta siga siendo la experiencia. Y como yo voy a hablar ahora de la palabra, como el arma que utilizó la iglesia apostólica, puede impactar nuestra vida si abrimos nuestra mente a ello, para que nosotros podamos salir de aquí amando y valorizando aún más la palabra de Dios. Oramos. Buen Dios y eterno Padre, nos ponemos en tus brazos de amor. Nosotros los seres humanos nada podemos hacer, pero en ti y en tu espíritu podemos hacerlo todo. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, en esta hora yo te pido que me uses como un instrumento tuyo para que tu palabra pueda fluir
y que tu espíritu trabaje en la mente de todos nosotros, Señor, el poder de tu palabra, que tú quites toda venda que pueda haber en nuestros ojos y que podamos contemplar el poder de tu palabra como nunca antes. Lo pedimos en Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Cómo la iglesia apostólica salió venciendo? Mira lo que dice Hechos 44:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Yo quiero decirte que nosotros estamos aquí clamando todos los domingos, excepto el último domingo del mes, a las 5:30 de la mañana. Venimos algunas 6, 7 personas, algunos de aquí, otros de otras iglesias. Aquí está esta cajita de peticiones. No sé cuántos de ustedes están clamando por esa cajita de peticiones en la casa, pero adivinen qué, o adivinen que no, sepan pues esto, que la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y vean cómo todo empieza a cambiar con la oración y la palabra. Entonces, si nosotros queremos un reavivamiento, si nosotros queremos quedar listos, preparados para que cuando ese cielo se abra, nosotros podamos recibir la comunicación de buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de mi Señor. Oh, si ya fuera hoy, santo nuestro Dios. Todo empieza con oración, con ayuno, con clamor. Y cuando hubieron orado, ¿qué pasó? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando yo estaba hablando de las iglesias, yo mencioné ese versículo y en ese momento yo enfaticé que dice todos. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque si todos buscamos a Dios, todos vamos a quedar bendecidos. ¿Sabe lo que es eso? Todos. Todo es un absoluto, que nadie va a quedar fuera. No, pero quizás el pastor, quizás la junta de iglesia, no, quizás los hermanitos consagrados, no, quizás mira, dice todos. Y yo le creo a Jehová. Y si tú eres parte del todo, que estés gimiendo y clamando, tú vas a quedar lleno del Espíritu Santo. Entonces, y luego que hubieron orado y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué cosa? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Santo en nombre de Jehová. Mi niño hoy dio una clasecita que yo no estuve presente, yo tuve algo triste, porque no pude estar, pero era acerca del miedo. Fíjate que ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios. Era que la hablaban con valor, con ardor, con fervor, con valentía. Al principio titubeaban, ¿verdad? Pedro no se atrevió a reconocer a su maestro, pero después que tuvo la experiencia de perdón y aceptación con un Cristo vivo, el hombre dijo, muchacho, aquí no hay quien me detenga. Recibió el Espíritu Santo, salió a predicar y en el primer sermón se convirtieron 3,000 y luego hasta su sombra bendecía. Yo te digo, eso no está ahí por casualidad, pero se necesita gente que crea. Yo alabo y glorifico. Yo dije el sábado pasado que den un vistazo a lo que está pasando en Estados Unidos, ese reavivamiento por allá, y la gente está encendida en que va a haber un reavivamiento grandísimo en Estados Unidos, y tú y yo hemos recibido información que ese reavivamiento va a ser el reavivamiento falso, pero un poquito después viene el reavivamiento verdadero, y un poquito después viene mi amante Salvador, y yo voy tras eso, y te invito para que tú vayas tras eso también. Así que hablaban la palabra de Dios con seguridad, con firmeza, con fervor. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos 6:7, ¿qué nos dice? Y crecía la palabra del Señor. Espérate, Soel. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué era lo que crecía? La palabra de Dios. Fíjate que no dice que crecían los líderes. Y no dice que crecía el conocimiento. No dice que crecía la elocuencia. Dice que crecía, ¿qué cosa? La palabra de Dios, Obeida. ¿Qué era lo que crecía? La palabra de Dios. Y como resultado de que la palabra de Dios crecía, ¿qué pasaba con la iglesia, con la feligresía? ¿Qué dice ahí? El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén.
Muy bien, Jerusalén es el pueblo de Dios, donde se suponía que estuviera el pueblo de Dios. Yo te quiero decir a ti, esto yo no me lo invento, tú lo estás leyendo. Crece la palabra de Dios, la iglesia va a crecer. Crece la palabra de Dios, la iglesia va a crecer. Ahora, hay una tendencia por ahí a ponerle a la palabra lo que la palabra no dice. Y es que, mira, yo he escuchado cosas tan locas como que hasta que Jesús se quería quitar la vida. Eso para mí es que cuando dice, él va camino a Getsemaní y dice, mi alma está triste hasta la muerte, un personaje salió diciendo que eso era que Jesús pensó en quitarse la vida. Y Señor, eso le da a uno como no sé cómo es lo que me da. Pero ¿cómo se atreven a decir semejante cosa? Pero tiene que crecer la palabra de Dios en su pueblo. ¿Ok? Tú no puedes estar creyendo todo lo que tú escuchas desde aquí al frente. De hecho, me gustó Mari hasta mañana, Mari, ¿verdad? Que tenía una libretita y dice, por eso yo lo apunto todo para que no se me olvide. Pero hay otro mensaje ahí, tú lo apuntas, porque si tú escuchas algo hasta de Blanquita, que somos primas, y que yo digo algo, tú lo apuntas y después me preguntas afuera. ¿Bien? Porque nosotros no debemos de estar interpretando la Biblia, porque la Biblia se interpreta sola. Santo el nombre de Jehová. Por eso nos bendijo tanto. Absiri me decía, esto es como una clase. Y yo le dije, yo te lo dije que él es un buen maestro. Yo te lo dije, vamos por acá. Y mira lo que pasa después. Mire, a mí este versículo me bendice. ¿Qué pasaba después, Soeli? También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Y tú te crees que ese versículo está ahí por casualidad? ¿Por qué dice ahí? Y muchos, ¿cuánto es muchos? Muchos no son poquitos, ¿verdad que sí? Muchos, poquito es lo opuesto de muchos, ¿ok? No son sinónimos, son lo opuesto. Y muchos, ¿qué cosa? De los sacerdotes, ¿qué cosa? Obedecían la fe. Mira, mi gente, esto es glorioso. Porque ¿qué le pasaba a los sacerdotes antes de que el pueblo, ¿verdad? O la iglesia de Dios recibiera el Espíritu Santo? ¿Qué le pasaba a los sacerdotes? ¿Tenían qué cosa? ¿Qué tenían los sacerdotes? ¿Alguien me puede decirlo? Lo hablaron hoy en la escuelita. ¿Qué tenían los sacerdotes? Miedo, tenían miedo. ¿Miedo a qué? A perder su puesto en el Sanedrín. Mi gente, mira qué importante es esto. Dice que cuando se recibió el Espíritu, todos recibieron el Espíritu Santo, todos los que estaban unidos, clamando, orando, gimiendo, intercediendo, confesando, pidiéndose perdón los unos a los otros, reconociendo su condición de necesidad delante de Dios. Todos los que estaban en eso recibieron el Espíritu Santo. Y cuando salieron a predicar, aquellos sacerdotes que eran líderes en el Sanedrín, vieron lo que estaba pasando. Yo me imagino que en su mente creció también la palabra de Dios y tienen que haber recordado al profeta Joel y de Dios mío, pero si esto, Jehová, bendito sea tu nombre, si esto es lo que estaba escrito, Cristo Jesús entonces realmente era el Mesías. ¿Y qué cosa hicieron los sacerdotes? Obedecieron a la fe. Y muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe, o sea, aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador personal. Yo no sé si tú estás viendo el cuadro, pero se tiene que levantar un pueblo henchido del poder del Espíritu Santo y muchos líderes que están ahora titubeando por su puesto, por su salario. Un día no le va a importar ni el puesto ni el salario. Se van a entregar completamente a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque van a ver el poder de Dios en la vida de su pueblo. ¿Viste qué importante es esto? Por eso es que nosotros debemos hacer nuestra parte. Nosotros debemos hacer nuestra parte, por más cantazo que el enemigo nos tire. ¿Ok? Nosotros debemos seguir para adelante. La palabra de Jehová tiene que crecer. ¿Queremos cambio? Tenemos que volvernos a este libro sagrado. Sigue diciendo, ¿cómo dice entonces Hechos 13, 49 y 50? Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. Y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces yo quiero que tú mires la contraparte. Aquí hay un pueblo que recibió al Espíritu Santo y dice que comenzaron, ¿verdad?, a predicar la palabra con denuedo y estaban mucha gente convirtiéndose, entre ellos muchos de los sacerdotes. Y entonces
sale ahí este versículo que dice, pero los judíos, ¿quiénes eran los judíos? El pueblo de Dios. O sea que mientras unos miembros del pueblo de Dios aceptaban la verdad del evangelio, aceptaban a Cristo Jesús como su Salvador, había otros que decían, aquí esto no va a funcionar. Y nosotros nos tenemos que asegurar que no funcione. Y mira lo que hicieron. Instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Si tú quieres poner los ojos, ponlo en Cristo Jesús, no lo ponga en nadie. Esta mañana hablamos un poquito de eso en la clase, ¿verdad? Es en Cristo Jesús. Cogieron a gente piadosa, no se fueron para donde Barrabás, ni los ladrones, ni para los líderes de los celotes, ni de ninguna otra secta rebelde dentro del pueblo de Israel. Se fueron a gente piadosa. Y cuídate, porque el que piensa hasta el fin, mire qué cosa. Mire que no caiga. Y se fueron para mujeres piadosas y distinguidas. Y luego fueron ¿a dónde? A los principales de la ciudad. Y levantaron entonces, ¿qué cosa? Persecución. Yo quiero decirte que siempre que se levanta una obra de reavivamiento y reforma, siempre va a haber persecución. Pero te quiero decir que si la persona o el pueblo se mantiene aferrado a Cristo Jesús, la victoria va a ser de él. ¿Ustedes recuerdan cuando el rey Asa hizo una reforma brutal en Judá? Y estaba Ben-Hadad como rey de Israel. ¿Qué hizo Ben-Hadad, rey de Israel, cuando se dio cuenta que allá había tanta bendición en Judá, que muchos de Israel se estaban pasando para donde Judá para recibir la bendición? ¿Qué hizo el rey Ben-Hadad? Pero antes de esa imagen hizo una ¿qué? Creó una barrera, como una muralla, para que los de Israel no se pasaran a Judá. Y yo te pregunto, ¿Judá e Israel eran hermanos? Judá e Israel era el pueblo de Dios. Y el poder de Dios se estaba manifestando en un sector de su pueblo, y el otro sector dijo, no, yo ni voy para allá, pero también voy a evitar que reciban la bendición. Eso es triste. Eso es triste, y eso fue lo que hicieron los judíos aquí cuando vieron que el Espíritu Santo se derramó sobre el pueblo de Dios, sobre los discípulos, y comenzaron a predicar la palabra con denuedo. Hoy día sucede lo mismo. Dios se manifiesta en la vida de algunos de sus hijos y rápidamente se comienza a perseguir a esa persona. ¿Y qué armas se utilizan? La reputación, la calumnia, para dañar la reputación de esa persona. Nosotros no tenemos hoy los medios que esta gente utilizaron, pero nosotros seguimos persiguiendo a los que Jehová levanta. Y yo te quiero decir en el nombre de Jehová, si Jehová utiliza a una persona, alaba y glorifica el nombre de Dios por eso. Y luego vete de rodillas, porque lo que Jehová está haciendo con esa persona, Jehová lo puede hacer también contigo, porque para Dios todos somos iguales. Entonces no tiene que haber celo ni envidia por la obra que Dios esté haciendo, como ahora mismo está haciendo con el pastor Miguel Ángel Ortiz. Bendito sea el nombre de Jehová. Dios me le dé salud a ese hombre. Y me lo proteja donde quiera que vaya, porque donde quiera que vaya, está usando la palabra, predicando la palabra con denuedo, y el Espíritu de Dios se está manifestando, y las iglesias enteras se están convirtiendo a la verdad del Evangelio. Yo no sé si tú entiendes lo que aquí está pasando. Esta mañana, que fue lo que Mari me preguntó, el título del himno, para apuntarlo, yo había escuchado el himno tantas veces, oh Hijo del Reino, ¿verdad? Muchacho, ese himno para mí hoy fue completamente nuevo, porque ahora mi experiencia es otra. Y cuando yo escuché la letra de ese himno, yo digo, santo el nombre de Jehová, si eso es lo que está pasando. Eso es exactamente lo que está pasando. Y entonces yo veo cómo todo sigue cuadrando. Padre, guárdanos, guárdanos, guárdanos. Porque sabemos que, mira, te digo algo, no quiero perder tiempo en esto, pero te voy a decir algo rapidito. Yo pongo sermones en mi guagua cuando voy viajando, porque últimamente no sé si es que pasé de los 15 y me da con dormirme. Como que me quiero dormir en la carretera. Pero anyway, sin entrar en todos los detalles, ayer yo iba para un lugar lejos para hacerme un estudio por allá,
Y tú puedes creer que mi celular, porque me entero cuando llego acá, a San Sebastián, que mi celular así por la nada, se cambió de antena y cayó ¿cómo en qué cayó, Hapsiri? En 2G y no tenía señal para nada, ni para escuchar mis sermones, ni para el GPS, para yo llegar al lugar que yo tenía que llegar. Dime tú si eso no es una furia del enemigo. Sí, él está furioso. Y yo dije, pues mañana, más temprano llego a la iglesia. Más temprano llego. Igual no llegué tan temprano, pero llegué. ¿Está bien? Ahí llegué más temprano de lo que yo pensaba. Ok, vámonos por aquí. Hechos 17:11. Estos eran más nobles porque Zoeli. Que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver ciertas cosas que eran así. Yo quiero decirte que en la mañana el hermano Juan hizo alusión a algo y yo lo secundo en esta hora, ¿verdad? Yo lo comparto con ustedes nuevamente. No se queden con todo lo que ustedes escuchan. Cojan ese libro sagrado. Hablen con sinceridad a Dios. Vayan directamente a Dios y pídanle a Dios que les revele lo que Él quiera revelarle en su palabra. Que abra su palabra, que le abra su entendimiento para que ustedes puedan comprender. El Dios del cielo lo va a hacer. Clama a mí y yo te voy a responder. Y si usted ha escuchado, ¿verdad? Que yo hablo de que el Señor viene, que si esto y lo otro y demás, y usted no lo cree de esa manera, yo le desafío para que usted doble rodilla y le diga, mira, Señor, si tú realmente vienes pronto, yo quiero que tú me lo muestres a mí, no a nadie más, a mí, muéstramelo. ¿Tú sabes qué? El Jehová te lo va a mostrar, santo es su nombre. Hechos 19:18, ¿qué cosa dice? Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Yo digo, alabado sea el nombre de Jehová. Tú sabes lo que es que la palabra nos está diciendo, por qué el caballo era blanco. ¿Se acuerdan de eso que hablamos al principio? ¿Por qué el caballo era blanco? Porque era un caballo que representaba a una iglesia que se mantuvo fiel a qué cosa? A las doctrinas, era pura en doctrina y era justa en sus acciones. Y mira lo que dice ahí, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿De qué manera tú te vas a mantener puro? ¿Y de qué manera tú te vas a mantener justo en tus acciones? Por la palabra de Dios. Y yo no sé si tú estás entendiendo cuánto tú necesitas la palabra de Dios. Cuánto tú necesitas la palabra de Dios, pero no para que coja polvo allí, sino para que tú la escudriñes, para que tú la estudies. Esa es la clave, la palabra. Mira lo que dice aquí. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Alguna gente dice, yo me encontré, ustedes no han escuchado a gente así que dice, si yo me encontrara al diablo de frente, y yo lo haría. Mira, si tú te encontraras al diablo de frente, tú no le harías nada, además tú saldrías corriendo. ¿Entiendes? Las armas de nuestra milicia no son carnales. Es que yo recuerdo gente que yo he escuchado que así, chacho, si yo me lo encuentro, no, sale huyendo. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué tú puedes recordar la palabra? Porque tú la has estudiado y el Espíritu la trae a tu mente. Apocalipsis 12:11, ¿qué dice Zoeli? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Santo es el nombre del Señor. Ellos le han vencido, esos ellos te incluye a ti y me incluye a mí. Tú te ves en esos vencedores. Hay más que un aleluya y no, yo lo voy a preguntar de nuevo. Y ellos le han vencido. En ese grupo estás tú y estoy yo. ¿Qué tú dices? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estamos porque hemos vencido por la sangre del Cordero y por qué cosa? Y por la palabra del testimonio. Santo el nombre de Jehová. Miren toda la victoria que la iglesia apostólica ganó, salió venciendo y para vencer, porque mira qué interesante, y hoy la clase fue de miedo.
de acuerdo a todos los versículos que yo le he desglosado, pues entonces ahora les puse la victoria que ellos obtuvieron al, ¿verdad?, experimentar esos versículos que ya leímos. Victoria obtenida sobre el miedo, el temor y la oposición. ¿Tú tienes miedo? ¿Tú tienes miedo de lo que pueda venir en este mundo? Tú necesitas la palabra de Jehová, porque la palabra de Jehová te va a traer paz. Porque la palabra de Jehová te dice que tú nunca estás solo. Tú nunca estás sola. Así que la palabra le trajo victoria sobre el miedo, el temor y la oposición. La palabra le trajo también victoria sobre las barreras culturales y religiosas. La palabra le trajo victoria sobre la resistencia y les motivó a seguir adelante en su misión. La palabra les motivó, ¿verdad?, a tener victoria sobre las falsas doctrinas y afirmar su fe. La palabra le ayudó a obtener victoria sobre las creencias idolátricas. Y la palabra le ayudó a obtener victoria sobre las ideologías y pensamientos que se oponen a la fe. En fin, la palabra le ayudó a tener victoria sobre el enemigo, mostrando que la fe proclamada y vivida les daba poder para vencer incluso en la persecución. En otras palabras, esa será también la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Tú tienes que obtener victoria sobre todo lazo humano. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu familia o Dios? ¿Qué es más importante para Blanquita? ¿Absiri, Dorda, Guzmán o Dios? ¿Viste? Entonces eso es muy fácil decirlo ahora porque todo está en paz y tranquilidad. Eso es muy fácil decir, no, para mí es Dios más importante. Pero si hubiera una prueba real, por eso es que Blanquita se levanta temprano a clamar y a orar en su casa en los días de semana y yo vengo aquí tempranito. Porque yo sé que yo necesito a Dios. Porque yo no quiero que nada se interponga, que nada obstaculice mi relación con Dios. El camino de la victoria, de que algún día yo pueda llegar al reino de los cielos con Dios. Y Hapsir y yo hemos hablado, porque toda madre, ¿verdad? ¿Y quién piensa así? Y yo digo, yo no sé, porque yo sé que el enemigo está furioso y quiere dar por aquí, por allá, y está dando por aquí, por allá. Pero si algún día, le digo al nene, si algún día nos separaran y te dijeran a ti que mamá apostató, no le creas. ¿Sabes? Uno tiene que picar al frente, ¿verdad? Digo, no le creas. Y si a mí me dicen que tú apostataste, yo no le voy a creer. Porque la única forma como tú y yo nos vamos a encontrar nuevamente es siendo fiel al Dios del cielo. Qué cosa gloriosa, ¿verdad que sí? Entonces, esa iglesia alcanzó victoria. Mira, ahí tú estudialo con detenimiento. En la iglesia salió venciendo, y para vencerlo vamos a ver ya el sábado que viene, el que viene estamos libres, sería el primer sábado de diciembre. La iglesia salió venciendo, pero salió venciendo no con su fuerza, sino con la palabra. Entonces, tú y yo necesitamos volvernos a este libro. Y voy a decir algo con mucho respeto. Si tú tienes problema para concentrarte en la palabra de Dios, cuéntaselo a Dios. Dile, mira, Señor, yo no me puedo concentrar. De hecho, yo he dicho que antes yo era todo espíritu profecía. Y yo llegó un momento que yo me sentía triste. Yo dije, Señor, no puede ser así. Ayúdame a amar tu palabra. Ayúdame a saborear tu palabra. Abre tu palabra. Y yo alabo y glorifico el nombre de Jehová porque Él lo hizo. Y me sabe, rico, rico, rico. Dios lo va a poder hacer contigo. Hermano, dígame. O una visita. Así mismo. Gloria. Definitivamente, entonces ese espacio en que tú vayas a utilizar, ¿verdad? Consagrarte para buscar la dirección de Dios y escudriñar su palabra, apaga el celular, déjalo por allá,
concéntrate, es tú y Dios. Por eso a mí me gusta por la mañana. Yo no sé si ustedes son unos estudiosos ahí bien que se concentran y nada los distrae. A mí todo me distrae. A mí todo me distrae. Pues yo tengo que levantarme temprano, donde nada ni nadie me hable, nada me distraiga. Yo allí tempranito. Y Dios es bueno y Dios se deja sentir. De hecho, lo de la corona fue Dios que me lo dijo. Dios me dijo, no ha puesto la corona, tienes que hablar de la corona. Y cuando yo digo así, yo te voy a decir algo más. Yo soy igual que ustedes, por si alguien se está pensando que yo me estoy creyendo mucho entre ustedes. Yo soy igual que ustedes o quizás yo soy peor que ustedes, porque la palabra dice que a lo peor escogió Dios, ¿verdad? A lo peor escogió Dios. Entonces yo tengo mis propias luchas, las que si yo me dejo llevar por ellas, yo hubiera tirado la toalla hace rato. Pero mi mirada está en Cristo Jesús y me sigo aferrando a Él. Entonces yo me paro aquí para compartir contigo lo que me ha ayudado a mí, también te puede ayudar a ti. Santo el nombre de Jehová. Y lo otro es que yo estoy convencida de que mi Cristo viene. Y yo quiero encontrarme con Él. Yo no estoy aquí perdiendo el tiempo, Santo. No. Tú sabes lo glorioso que sea. Esto llegue a su punto de caramelo y ese cielo se abra. Piensen, hermano, piensen en eso. Y que cuando ese cielo se abra, porque tú te has aferrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque tú te has aferrado a su palabra, que cuando ese cielo se abra, tú puedas decir, mira, este es el que yo estaba esperando, como decía el profeta. Y no seas de los que digan, mira, que nos caigan las peñas encima y nos escondan del que viene. No, Señor. Y yo estaba sentada allá atrás y yo miraba a los que están cantando aquí y fui después así por los que habíamos llegado. Yo dije, Padre, tu amor es tan grande. Tu amor es tan grande. Tú nos amas a todos exactamente de la misma manera. Y después dije, y a todos nos amas como amas a Cristo Jesús. Yo digo, todo cambia cuando tú te sientes amado y amada. Y te voy a decir algo más. El enemigo quiere acrecentar tus luchas y tus problemas. Lo he hecho en mi vida, por eso yo te lo digo. El enemigo quiere acrecentar tus luchas y tus problemas y te quiere hacer pensar que tú estás derrotado, que tú no lo vas a lograr, que tú estás solo, que nadie está contigo. Mentira del diablo. Repréndelo por la sangre de Cristo. Porque contigo está el Todopoderoso. Y tú no tienes que estar de rodillas gimiendo y clamando para decir, sí, porque yo estoy gimiendo y clamando, el Padre está conmigo. Pues te voy a decir algo. Si tú crees que el Padre está contigo porque tú gimes y clamas, tú estás equivocado. Porque no está contigo por lo que tú haces. El Padre está contigo sencillamente porque te ama. ¿Tú entiendes eso? Y yo digo que la vida del ser humano cambia cuando nosotros entendemos que somos amados por el soberano. Y se tiene que levantar un pueblo para que comparta y viva eso. Yo me sentí tan triste hoy, Mari Carmen, yo me arrepentí de haberte dicho que no hiciéramos el almuerzo. Pero ¿sabes qué? Que yo llegué sin fuerza del viaje, tú sabes. Y en casa yo dije, ayer dije, lo mejor que yo hice fue decirle a Mari Carmen que no, porque mira cómo yo iba a estar hoy. Pero cuando yo vi que todos se fueron y yo me sentí triste. Yo dije, ay no, hay que hacer el almuerzo. Hay que quedarse y compartir y comer juntos. Y yo no sé, hermano, si usted me entiende todo lo que yo le quiero transmitir. Pero esto está llegando a punto de caramelo, mi Cristo viene. Es más, le voy a decir algo. Me quedan un par de minutitos porque yo creo que viene ahora para vencer. Déjame ver. ¿Qué es la palabra entonces? Fuente de mira, de vida, de fe, de poder, de victoria. Y todo eso va a ser, si es que cosa, una experiencia real en tu vida y en mi vida. O sea, por más, como decía Juan esta mañana, que uno lo viva y se lo saboree, tú nunca lo vas a entender si tú no lo buscas por ti, tú no lo pides. Y si tú lo pides, Dios te lo va a mostrar. No pongas la vida en ningún ser humano. Yo estaba hablando, a mí me fascina hablar con el hermano Tony Rosado, que podemos hablar de todo, y todo es en Cristo. Hablamos de miles de cosas, pero todo es centrado en Cristo Jesús. Y yo hablaba con el hermano Rosado en esta semana, y entonces el hermano Rosado me decía, mira Blanquita, te voy a decir algo. Una vez tú me hiciste una pregunta en relación a...
a la profecía. Vamos a dejarlo así para no ser específica, para que nadie se me ponga nervioso. Tú me hiciste una pregunta en relación a la profecía, a X pregunta. Y en aquel momento dado yo te dije que yo no lo creía. Ahora yo te digo que sí, que yo lo creo. Yo digo, gloria a Dios. Quizá en otro momento dado hablaré específicamente de eso. Y yo digo, pero gloria a Dios. Mi gente, mi Cristo viene. El enemigo está nervioso. Reprendido sea por la sangre de Cristo. Pero no nos concentremos en esa parte. Concentrémonos en la palabra. Concentrémonos en la oración. Concentrémonos en el clamor, en el ayuno, en el amarnos unos a otros. Trata de no estar criticando a nadie. ¿Tú sabes? No critiques a nadie. Si todos cogíamos de una pata. Nosotros todos cogíamos de una pata. Todos somos imperfectos, pero ¿qué sucede? A todos, repito e insisto, el Dios nos ama exactamente de la misma manera. Entonces vamos a provocarnos al amor. Yo iba por ahí arriba y yo le decía a Siri, porque realmente salimos bendecidos, yo le decía a Siri, es que la palabra da vida. Yo digo, en mí, ahí se cumplió Juan capítulo 6, versículo 63, que dice, el Espíritu es el que da vida y la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Santo el nombre de Jehová. ¿Ustedes se sienten amados por el Dios del cielo? Bueno, yo quisiera saber si hay alguien aquí sin miedo, porque el Espíritu echa fuera el temor. ¿Hay alguien aquí que quiere dar testimonio de cómo Dios le está bendiciendo? De cómo la mano de Jehová se ha manifestado en su vida. Yo pregunto porque un día me van a pedir permiso a mí para Blanquita, yo quiero decir algo. Yo sé que va a ser así. Yo sé que va a ser así, pero hoy día pregunto, ¿hay alguien? Porque Dios está moviéndose y Dios está bendiciendo. ¿Hay alguien aquí que quiere testificar del amor y el poder de Dios? Hermana, mira, adelante. ¿Cuál es su nombre, hermana? Lourdes, adelante. ¿Ok? Gloria al Señor. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Heroilda, mira qué lindo. Yo sé que van a pasar muchas cositas. Heroilda, adelante. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hay alguien más que dice yo también quiero dar gracias porque he visto la mano de Dios obrando de esta manera? ¿Algún otro? Carmen, ven por aquí. Ah, ¿alguien? Una mano. Maroni, adelante. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora que Maroni dice eso, yo voy a decir algo. Que yo iba también, cuando iba subiendo por ahí, porque a mi nene le toca predicar el día de Acción de Gracia, ¿verdad? En Bethesda 1. Y entonces yo iba diciéndole a Siri, mira, por lo general cuando hay
servicio de oración, se piden, ¿verdad? Servicio de oración y se piden peticiones, por lo general nos concentramos en las peticiones terrenales, en las bendiciones terrenales. Entonces, y cuando vamos a dar gracias, por lo general nos concentramos en las cosas. Pero tú te imaginas que nosotros empecemos a dar gracias como esto. Señor, gracias por el plan de salvación. Señor, gracias porque tú le diste valor a los reformadores para que se mantuvieran fiel y la palabra pudiera llegar a nosotros hoy día y nosotros la podamos tener. Señor, gracias por ese cerco de protección que tú pones alrededor nuestro y de nuestra familia. Señor, gracias. Yo no sé, voy a decir algo aquí. ¿Cuántos han dado gracias por vamos a empezar por nosotras para no, ¿verdad? ¿Cuántos han dado gracias por el esposo? Ah, Yolanda, y rápido, muy bien, perfecto. ¿Y cuántos dan gracias por la esposa? ¿Ya dije esposa? La esposa. Muy bien. ¿Tú entiendes? Porque te has puesto a pensar tú por un momentito si el esposo no estuviera ahí. Por más chabón que a veces se pone, porque es la verdad, tú sabes, pero tú sabes, si no estuvieran ahí. ¿Ah? Y chabonas también, sí, eso es de las dos direcciones, pero tú te has puesto, pero mira este pensamiento, a mí se me olvidó que están grabando. Mira, mira este pensamiento, si tu esposo no estuviera ahí, cuán distinto sería todo. Pero, y si tu esposa no estuviera ahí, cuán distinto sería todo. O si uno de tus hijos no estuviese ahí, cuán distinto sería todo. Pero todavía nos tenemos. Eso es motivo para dar gracias. ¿Y sabe por qué nos tenemos? Porque Papá Dios ha puesto un círculo de protección sobre las familias. Asegúrate que tú no quebrantes, que tú no rompas ese círculo, que tú no lo quiebres, que tú no abras un espacio por donde el enemigo pueda entrar para hacer su obra destructora. Hay tantos motivos para dar gracias. Carmen Jiménez, ven por aquí. Sí. Tráete el micrófono que Soeli tiene. Y termino con tu testimonio en el brief, porque yo sé que Dios está haciendo cosas especiales. Adelante. Ahora sí, ¿verdad? Que me puso en un gobierno. Bueno, es sencillo. Me voy a sentar. Estoy muy agradecida de Sebastián, porque anoche Sebastián dio una sociedad de jóvenes, en donde él decía que un compañero de trabajo se acercaba a él y le invitaba a tener oración. Entonces, otros compañeros se acercaban y le hacían preguntas, porque veían algo diferente en él. Entonces él estaba preocupado de cómo hacer llevar la palabra de Dios y cómo decirle a esos compañeros que a veces estaban en el camino errado y él traerlo a la verdad. Entonces él tenía esa preocupación. Pues se le dieron algunos consejos. Y el único consejo que verdaderamente es eficaz es: tú no le digas que hacen el error, tú simplemente con tu testimonio de la palabra de Dios muéstrale la verdad. Amén. Ellos sepan que la verdad es Dios. Y así ellos van a elegir el camino correcto. Válgame Dios. Pero lo que pasa es que cuando tú comienzas a hablar, todavía tenemos un chiquito de tiempo. Bueno, lo cierto es que en los transcursos que yo llevo de adventista, hubo un tiempito en que me dediqué a la música. Y estaba con la música y iba a los conciertos y hacíamos y participábamos y estaba trabajando mucho para el Señor. Pero mi relación con Papá Dios iba como en picadita. Pero con la música para arriba. Ahora primero, nada hago sin consultárselo a Papá Amén, Dios, amén. tener la certeza de que Él está dirigiendo. Así que yo le digo a los estudiantes de música, sí van a aprender, si practican, van a aprender porque es un proyecto de Papá Dios. No es de Carmen o de Blanquita o de la iglesia. La cuestión es que en ese transcurso, cuando vino la pandemia,
pues ya yo estaba un poquito, vamos a decir, abajo. Y cuando vino la pandemia, recuerdo que pasé muchas situaciones bien difíciles, ya que tal vez muchos de ustedes podían quedarse en su casa, pero yo tenía que desde el día cero salir a trabajar y a trabajar en un área donde se contagiaba uno, ¿verdad? Y sería temor. La cuestión es que ahí Blanquita hizo un chat, ¿verdad? La cadena de oración. La cadena de oración. Pero era lo de las clases de guitarra. ¿Ah? Lo de la clase, el testimonio. Pero sí, está bien. Ah, pues porque te hablan mucho. No es que... De eso. La cosa es que ella hizo una cadena de oración y nos manteníamos en contacto, y a ellos me mantenía en contacto. Entonces, pues pasó la pandemia, pasó todo eso, pero yo no estaba muy contenta con la iglesia adventista. Por ciertas situaciones que a uno le pasan, nunca miren al hermano y le hagan caso y escuchen lo que el hermano diga. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y nunca hagan caso de el hermano pueda pensar de usted. Usted asegúrese de que usted le agrade a Dios, no a los demás, a Dios. Pues en ese transcurso yo tengo muchas amistades que son de otra denominación evangélica y mi familia también evangélica, y yo me iba con ellos. Les digo que disfrutaba muchísimo, me gozaba, recibía bendición, a tal punto que llegó un momento dado en que yo decía, bueno, Jesús está en todas partes, y que murió en la cruz del Calvario, eso lo sigo repitiendo, el que murió en la cruz del Calvario fue Cristo, no en ninguna iglesia o en ninguna denominación, ¿verdad? Entonces, pero llegó un momento dado en que Blanquita empezó a invitarme, ¿verdad?, para estas clases, y con la guitarra, yo dije, pues vamos para ahí, y yo decía, ¿por qué no me cuadra? Cuando estaba allá no me cuadraba con lo que acaso decía, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, yo quise decirle a Papá Dios, yo tengo que tomar una decisión porque como que no me cuadra, y mi familia ya me alaba, ¿verdad? Me alaba y me sentía muy bien, pero acá como que esta verdad es tan linda, es tan pura, es tan verdadera, redundando la palabra. Y Papá Dios, le dije a Papá Dios, yo quiero que tú me digas. Y en un momento dado, Papá Dios me trajo el mensaje. Me trajo el mensaje de esta iglesia. Me gusta cada montón, así que yo creo que lo voy a contar, ¿verdad? Papá Dios tiene proyectos con esta iglesia. Ahora tenemos que ponernos en las manos de Papá Dios. Cuando yo vine aquí, esta iglesia, yo la veía como una luz que se estaba apagando, una luz que estaba bien bajita, pero entonces yo me fui en un culto evangélico, el predicador comenzó a hablar sobre Ezequiel 16, en donde decía que había una niña que habían abandonado. La niña de los ojos de Jehová somos nosotros. Entonces el Señor me muestra a su iglesia que estaba abandonada y como si la luz se estuviera apagando. Pero el Señor me muestra que dice, pero yo pasé y te dije, vive, vive. Entonces, cuando el Señor dice, vive, yo veo a la iglesia de Robles como que la luz enciende, como que va a haber vida en la iglesia de Robles. Eso es lo que yo veía en ese momento. Entonces yo tenía la duda, pero Señor, verdaderamente será que tengo que ir a la iglesia de Robles. Ya Blanquita me había invitado a que estuviéramos aquí,
pero ¿verdad? Yo todavía tenía mis dudas si era lo que el Señor quería o no. Entonces, porque, ¿verdad? Porque también en el otro lado yo me sentía muy bien. Y sigue el predicador hablando de Ezequiel y dice en Ezequiel que lo vio como estaba, en la condición en que estaba, y dijo: vive, vas a vivir. Y yo veía a la iglesia de Roble que va a vivir. Entonces yo dije: Señor, tú me estás hablando. Y dices: confírmame, Señor. Y el predicador continúa y dice: pero yo pasé otra vez y te vi crecer, pero esta vez te miré y te vi crecer y estabas hermosa. En Ezequiel 16. Y dice que no es lo mismo cuando te vi que ahora te miré, porque cuando te miré te fijé mis ojos en ti. Y Jehová me decía que Él fijó sus ojos en esta iglesia de Roble. Él lo fijó y la vio crecer y va a estar hermosa. Dice Ezequiel. Entonces yo en mi mente decía: pero Señor, ¿será así? Y quien dio esta predicación tenía tercer grado de estudio y casi no sabía leer. Y decía él: bueno, yo no sé leer mucho, tengo solamente tercer grado de estudio, pero una cosa sí yo sé hacer, es escuchar la voz de Dios y obedecerla. Así que de donde tú saliste, que te fuiste para otro lado, tienes que regresar, porque es ahí donde yo te voy a hacer crecer, y es ahí donde yo quiero que tú te prosperes y trabajes para mí. Decía. Entonces yo dije: ay, Señor, ¿será verdad que me está hablando a mí? ¿Será? Pues porque verdad, uno, ¿verdad? Y yo decía: Señor, pero es que la clase, en mi mente ya el Señor me había dado de que si nosotros estábamos, que a veces teníamos que suspender las clases. Yo no se lo había dicho a Blanca, pero teníamos que suspender las clases por la lluvia. Y yo decía: y allí una casa que es de nosotros, porque es de nosotros, porque esto es de los hijos de Dios, porque esto es de mi papá y somos herederos, ¿verdad? No es de una institución, es de los hijos de Dios. Y entonces dice: y una casa allí que es de mi papá, y nosotros no tenemos un sitio donde adorar por la lluvia, tenemos que estar suspendiendo. Pero Señor, tú sabrás, Señor. Entonces vino Blanquita y me da la noticia, y le digo: gloria a Dios, pues ya el Señor nos lo había dado primero. Y yo le digo: gloria, Señor, está dirigiendo. Es porque como Él sabe que yo soy tan titubeante, ¿verdad? Pues, Él me dirige, porque Él te va a dar a ti lo que tú necesitas, que no necesariamente es lo que yo necesito para saber que estamos en el camino correcto. Y entonces el predicador sigue diciendo allí, pues tus planes podrán ser mejores aparentemente, pensarás que tus planes son mejores, pero no, los planes de Dios son mejores que lo que tú puedas tener. Y yo no sé los planes que ustedes tengan, pero una cosa sí sé yo, que los planes que Dios tiene para esta iglesia son mejores de lo que nosotros podemos tener. Entonces yo tenía un deseo muy grande de ser maestra. ¿Verdad que eso era lo que quería que yo dijera? Vale, después yo de nuevo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo tenía un deseo inmenso de ser maestra, porque yo quería siempre, pues me encanta, yo admiro a los maestros. Hay dos profesiones que yo digo que no son profesiones, que son vocaciones, que son los maestros y los enfermeros. Porque el que sabe el valor de un enfermero es el que está en una cama y nada más la enfermera es la que lo atiende, que a esta le ha pasado. Y por eso conozco el valor de las enfermeras y les deseo muchas bendiciones. Pero el maestro, los maestros imparten el pan de la sabiduría.
Los maestros tienen tanta responsabilidad en sus manos que yo los admiro. Yo decía, Señor, si yo pudiera ser maestro. Ahora yo amo a cada uno de mis estudiantes. Yo me siento como que grande decir que soy maestra. Pero como yo no soy la maestra, el maestro es Jesucristo y Él me enseña a mí. Y yo le enseño lo que Jesús me da, se lo comparto a ustedes. Así que eso ha sido un sueño. Yo sé que las clases son dirigidas por el Padre Celestial. Y sé que esta iglesia, por la gloria de Dios, está brillando y esta luz que tiene esta esquinita aquí no se va a apagar. Esto es un faro y es un faro grande. ¿Y sabe qué? ¿Sabe quién enciende esa velita? La fe de cada uno de nosotros. Enciende la velita de ese faro. Así que sigamos encendiendo y poniendo aceite en nuestras lámparas para que esta luz no se apague. Muchas gracias por las clases de guitarra. ¿Entendieron? Hablé mucho. Viste que bueno, que el cielo se manifiesta. Sí, yo le quería dar, era el testimonio de la guitarra, pero el Espíritu quería que ustedes escucharan el otro testimonio, de cómo Dios la trajo nuevamente aquí y la trajo con propósito. Entonces yo te quiero decir algo a ti de todo corazón, que mientras ella hablaba, me hizo el Espíritu asimilar. La pregunta, ¿por qué tú estás luchando en la vida? ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar? ¿Y para qué tú quieres alcanzarlo? ¿Qué tú quieres? ¿Un puesto? ¿Un liderazgo? ¿Para qué tú quieres ese puesto y ese liderazgo? Dice la palabra, porque el mundo y sus cosas pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y yo entiendo que era el propósito de Dios que la iglesia escuchara eso, para que ustedes sepan que quizás ustedes tienen otros planes, pero esos planes no se han concretado porque los planes que Dios tiene para ustedes son mayores. Amén. Dice Jeremías 29:13 y con eso los dejo. Digo, si ustedes quieren, seguimos por aquí, no, mentira. Jeremías 29:13, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, no planes de guerra ni de mal, sino planes de paz para que alcancéis, y mira lo que dice, el futuro que anheláis. Porque tal vez tú quieres pensar de bien aquello y lo otro, pensando que ahí es que tú vas a realizarte y vas a tener la verdadera felicidad. Pero muy equivocadamente estás yendo por ahí, y como el Señor te ama tanto, el Señor no te abre la puerta y tú no lo entiendes, no te la abre, no te lo abre. Al decir esto, concluyo con este testimonio. Nosotros como familia estábamos buscando una casa para donde nosotros vivir, y cuando yo escuchaba de que había que tener un terreno para sembrar aquí y allá, y yo sufría, Juan, yo sufría. Yo decía, pero si yo no tengo nada, y yo quería, y yo oraba y clamaba, y en un momento dado nos ilusionamos con una finca en Maricao, y cuando yo no pude comprar esa finca y la gente que fue a comprar me pidieron que yo fuera para que le ayudara a hacer las transacciones con el abogado, yo tuve que decir, sí, yo voy, yo estoy tan loco, yo no quiero estar en eso, si yo me quedé fuera. Y de manera rápida yo bajé aquellas escaleras, yo no sabía lo que el Padre tenía, y yo bajé la escalera, yo no volteaba porque yo sabía que yo iba a llorar, y yo decía, volteo, y ya cuando iba llegando a mi carro, yo me encerré en el carro y yo lloré, Señor, pero ¿cómo es posible si tú me habías dicho que yo iba a venderla mi casa en 77,777 con 77 centavos? Y tú me lo habías dicho, Señor, ¿cómo es posible que ahora venga esta otra gente y compre y que yo me quede fuera? Yo no entendía. Pasó el tiempo. Yo vendí mi casa en lo que Dios me había dicho, 77,777 con 77 centavos. Dios no me quería ya. ¿Por qué? Porque uno de los pastores, que ustedes tal vez tienen conocimiento, terminó dejando el pastorado y se confundió con su sexualidad, o definió su sexualidad, la que él entendía. ¿Y para qué te cuento con las demás personas que se iban a unir para comprar? No se pudo. Después iba a comprar en otro lugar, y justo cuando nosotros íbamos a comprar una casa que siempre estuvo solo, un terreno que siempre estuvo solo, apareció
día. Luego nos fuimos a vivir en la jungla. Ave María, aquella casa súper cómoda, espaciosa, en todo lo que el Señor quiere para mí. Un espacio ahí grande para sembrar, y ahí queríamos comprar. Y mi nene y yo nos entusiasmamos para comprar allí. Y aguanté lo que no debía haber aguantado en algunos trabajos, porque yo quería el lapso de tiempo para yo poder comprar el préstamo. Y justo cuando yo logro el lapso de tiempo en el trabajo, aparecen unos americanos para comprar la casa. Y yo no entendía, ni mi niño tampoco. Y en aquella vez el nene se acostó en la cama, yo sobre mi falda llorando, y el nene no entendía, yo tampoco, yo tratándolo de consolar a él, pero yo estaba peor que él, ¿entiendes? Y yo no entendía. Y cuántas casas quisimos comprar, y tantos planos que hicimos de lo que habíamos visto, y todo esto, y todas las puertas se cerraban. Para hacer el cuento corto, de la nada, hoy día Dios me ha concedido una casita humilde con un buen terreno. Y cuando pasamos por esos otros lugares, ¿qué decimos así? A la verdad que esto no se compara, ¿verdad?, con lo que nosotros tenemos. Y le damos gracias a Dios porque no nos permitió comprar en aquellos otros lados y estamos donde estamos ahora. Santo el nombre de Jehová. O sea, que Dios fue cerrando y Dios fue cerrando. Y yo no entendía, yo sufría, yo lloré un par de veces y yo no entendía. Pero ¿sabe qué? Yo sé los planes que tengo para ti. Planes de paz para que alcance el futuro que anheláis. Santo el nombre de Jehová. El Señor bendice. Espera en Jehová, confía en Él y Él hará. Perdóneme, yo no me acusen de que yo caminé tarde. Yo caminé a las 4:30. Eso fue Carmen. Carmen se puso a hablar. La culpable fue Carmen. Así que vamos a omitir el himno, ¿verdad que sí? ¿Omitimos el himno o tú quieres cantarlo? Lo cantamos, el Espíritu de Dios. Vamos a omitir el piano. Con el piano, sí. Y con rey. Vamos a cantarle a El Espíritu de Dios. Estamos en pie y alabamos el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está aquí? Betty, pasa, y González, González, pasa.
Padre Santo, Padre bueno, Padre de amor y misericordia, engrandecido seas por siempre. Señor, te alabamos y te agradecemos por la oportunidad que tú nos has dado de estar aquí, de que nosotros podamos escuchar palabra de vida. Sabemos que tu Hijo amado Cristo Jesús pronto, muy pronto va a regresar aquí a la tierra y necesitamos estar preparados. Oh Señor, por eso imploramos que tú nos limpies de todo pecado, que tú creas en nosotros un corazón limpio y recto delante de ti, que tú nos des sabiduría de lo alto para que nosotros podamos discernir tu palabra, poderla entender, comprenderla y ponerla en práctica. Oh Señor, ahora que vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, acompáñanos, dirígenos y ayúdanos a tomar las decisiones sabias en nuestras vidas, decisiones para vida eterna. Por Cristo Jesús, Señor nuestro.